Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. Desde su fundación en el siglo XVIII, la palabra Illuminati ha estado envuelta en un halo de misterio y poder. Para algunos, representa un simple episodio en la historia de las sociedades secretas europeas, para otros, es el símbolo de una élite global que gobierna en las sombras. A lo largo del tiempo, la historia de los Illuminati ha oscilado entre lo documentado y lo legendario, entre lo racional y lo esotérico, dando lugar a uno de los mitos modernos más persistentes de la cultura global. La historia real comienza el 1 de mayo de 1776, en la ciudad de Ingolstadt, una región bávara de la antigua Alemania. Su fundador fue Adam Weishaupt, un joven profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Educado en un entorno jesuita pero crítico de la influencia eclesiástica y del absolutismo monárquico, Weishaupt buscaba crear una sociedad que promoviera la razón, la moral y el progreso de la humanidad, lejos de los dogmas religiosos y de la opresión de los gobiernos autoritarios. Inicialmente llamada Orden de los Perfectibilistas, la organización pronto adoptó el nombre de Illuminati, que significa los iluminados. El nombre reflejaba su objetivo, iluminar las mentes humanas mediante el conocimiento y la razón. Aunque existían paralelismos con la masonería, y algunos miembros pertenecían también a logias masónicas, los Illuminati tenían sus propias estructuras, rituales e ideologías. La organización estaba jerárquicamente dividida en grados, con rituales de iniciación y códigos secretos. Su estructura tomaba elementos de las sociedades esotéricas de la época, y se inspiraba también en modelos clásicos y filosóficos. El ingreso requería discreción, lealtad y una fuerte adhesión a los ideales ilustrados. En pocos años, la orden se expandió rápidamente en los estados alemanes, especialmente entre estudiantes, académicos, nobles ilustrados y funcionarios. Se calcula que entre 1776 y 1785, llegaron a tener entre 1000 y 2000 miembros, entre los que se encontraban figuras influyentes como Johann Wolfgang von Goethe y el Duque de Gotha. El crecimiento de los Illuminati no pasó desapercibido. En un contexto de creciente paranoia política y religiosa, el gobierno bávaro comenzó a ver a esta sociedad secreta como una amenaza al orden establecido. En 1784, el duque Carlos Teodoro de Baviera, con el apoyo de la Iglesia, emitió un edicto que prohibía todas las sociedades secretas, incluyendo a los Illuminati. En 1785, el grupo fue oficialmente disuelto. Muchos de sus documentos fueron confiscados y publicados, lo que alimentó aún más el interés público. Adam Weishaupt fue destituido de su cátedra y exiliado. A pesar de su breve existencia, el impacto cultural de los Illuminati apenas comenzaba. Después de la disolución de la orden, surgió una nueva narrativa, la idea de que los Illuminati no solo habían sobrevivido en secreto, sino que estaban detrás de grandes eventos revolucionarios como la Revolución Francesa. Esta idea fue impulsada por figuras como Augustin Barruel, un sacerdote jesuita francés, y John Robison, un profesor escocés, quienes a finales del siglo XVIII escribieron libros donde afirmaban que los Illuminati seguían operando en las sombras para derrocar religiones, gobiernos y sistemas tradicionales. Estas obras fueron muy influyentes y sentaron las bases de lo que hoy se conoce como la teoría del nuevo orden mundial, New World Order, NWO, una idea según la cual los Illuminati buscan instaurar un gobierno global bajo su control. Durante el siglo XX, la figura de los Illuminati fue retomada y reinterpretada una y otra vez, especialmente en contextos de inestabilidad social, guerras mundiales, tensiones geopolíticas y fenómenos culturales. Autores como Robert Anton Wilson y Umberto Eco exploraron el mito desde una perspectiva satírica o crítica.
Sin embargo, en círculos conspirativos más serios, los Illuminati comenzaron a ser relacionados con instituciones reales como la ONU, el FMI, el Club Bilderberg, o incluso con figuras públicas como presidentes, estrellas de Hollywood o magnates tecnológicos. El mito se vio reforzado por símbolos que se consideraban pruebas de su existencia, como el ojo que todo lo ve en el billete de $1 estadounidense, la pirámide truncada, y referencias ocultas en logotipos, videoclips, películas y arquitectura. En el siglo XXI, la figura de los Illuminati se convirtió en un icono cultural. Libros como Ángeles y Demonios de Dan Brown, películas, videojuegos y canciones pop, han usado su estética y simbolismo. A veces como crítica, otras como gancho comercial, los Illuminati se han convertido en parte del imaginario colectivo. En Internet, los foros y redes sociales han alimentado aún más la narrativa, con teorías que afirman que controlan gobiernos, provocan pandemias, manipulan la economía global y dominan los medios de comunicación. Algunas teorías incluso señalan a celebridades como Beyoncé, Madonna, Kanye West o Elon Musk como supuestos miembros, basándose en gestos simbólicos, letras crípticas o apariciones públicas. A día de hoy, no existe evidencia concreta de que los Illuminati como orden secreta sobrevivan, ni mucho menos de que controlen el mundo. Más que una organización real, los Illuminati son un símbolo del misterio, del poder oculto y del lado oscuro de la modernidad. Representan la eterna pregunta: ¿quién mueve los hilos del mundo desde las sombras? Y cómo una idea, aunque nacida en las aulas de una universidad alemana, puede trascender siglos y convertirse en uno de los mitos más persistentes de nuestra era. Pero esto es solo la historia. En próximos vídeos profundizaremos más sobre el tema, y os revelaré datos para así, amigos de lo oculto, podáis sacar vuestras propias conclusiones de si existen a día de hoy. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.